Lucas capítulo 11, versículo 27. Lo que en verdad son bienaventurados. Los que en verdad son bienaventurados. Y leemos la palabra del Señor en este momento. Y dice así: mientras Cristo decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él le dijo: antes bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Palabra de Dios a tiempo, amados. Y reitero de nuevo este texto bíblico, Lucas capítulo 11, versículo Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Qué interesante, mis amados hermanos, esta expresión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Nosotros, conociendo el pasaje bíblico de la palabra que hemos compartido, el texto que está antes, el contexto de ese texto, nos damos cuenta de algo muy interesante, que el Señor pues estaba conversando y estaba dando una enseñanza muy buena acerca del espíritu impuro que vuelve, de acuerdo a la información que nos recoge el evangelista Mateo. Y todas esas palabras que el Señor estaba diciendo, pues tenían maravillados a todos los que le estaban escuchando. Jesús acababa de exponer frente a sus críticos, vamos a decir, frente a los religiosos, en frente de una multitud. Lucas 11, verso 14 al 26, lo relata. Y cuando él llegó al final de esta enseñanza, una mujer que había sido conmovida por todo lo que había oído y la bendición que ella había recibido, levantó la voz de manera admirada, levantó la voz frente a Cristo y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. O sea, bienaventurado tú. O sea, una expresión de esmero. Ella estaba esmerada o admirada más bien por lo que Cristo estaba enseñando. Y sin duda alguna, hermano, todo lo que Cristo enseñaba llamaba la atención. Número uno, lo que él decía era algo siempre espiritual. Era algo que apuntaba a lo espiritual, que apuntaba en darle importancia al ser humano, o hablaba en ocasiones cosas que otros querían aprender y nadie la enseñaba. Cristo siempre lograba captar la atención de todos los que pues le oían enseñando. En este caso, esa mujer estaba muy maravillada por lo que Cristo estaba enseñando. Y nos damos cuenta, amados hermanos, la respuesta de Cristo, cuando se pone de pie, la veracidad de la declaración de la mujer sobre lo que Cristo estaba enseñando, Cristo la contesta con algo muy especial. Y dice: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.
Y esto debe llevarnos a nosotros a pensar, por ejemplo, hablando ya directamente en cuanto a lo que es la liturgia, el servicio del culto al Señor en la congregación, lo que ha ocupado mayor atención en estos tiempos, o lo que está ocupando mayor atención, más importancia en estos días dentro de los grupos que alaban al Señor. La música, la danza, los cánticos, la adoración, el drama o la palabra de Dios. Yo pienso que hoy día nosotros necesitamos meditar en cuanto a esta verdad que Cristo, pues, frente a todos y sobre todo en esa mujer, declaró, diciendo que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Pero no solo los que oyen la palabra de Dios, sino también aquellos que la obedecen. Debemos meditar hoy día entonces, para nosotros, para nuestros grupos, para nuestras congregaciones, para el pastor, para el hermano simple y sencillo, que es lo más importante del servicio. Amado hermano, la verdadera bendición está reservada para aquellos que prestan atención a la palabra de Dios, pero no solo a los que le prestan atención, sino a los que la obedecen. Y sin duda alguna, demostramos la verdad de nuestra alabanza y adoración a través de nuestras acciones y la obediencia. Nuestra disposición de obedecer a Dios y de conocerle a Él a través de la palabra. Esto dice mucho en la vida de aquellos que se llaman del nombre de Cristo. Amén de que nosotros tenemos una naturaleza corrompida que para nada le interesa lo de Dios. No podemos ignorar que hoy que estamos en Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, y a la palabra del Señor debemos ser sensibles. En el Antiguo Testamento leemos Samuel diciendo a su pueblo, en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Mi amado hermano, mi amado amigo, estamos viviendo un tiempo donde lo que verdaderamente le hace bien a la iglesia, aparentemente lo estamos colocando como algo pesado. Estamos viviendo una época donde lo bueno está siendo ignorado. Estamos viviendo una época donde el interés, la expectativa en escuchar una palabra de Dios, un texto de la palabra de Dios bien desglosado y explicado, estamos viendo una época donde eso está ocupando un segundo plano. Nos preocupamos más hoy día por tener una buena escenografía frente al púlpito. Nos preocupamos más porque exista un coro que ensaye y que cante y entone bien la canción, que por tener un buen mensaje y un buen servicio. Y eso lo vemos reflejado en la actitud y en el pueblo, cómo habla, cómo se comporta, cómo actúa, porque como estés tú de acuerdo a la palabra, vas a actuar. Estamos invirtiendo mucho dinero en cosas que no son tan relevantes. Son importantes. Pero aquí nosotros debemos darnos cuenta que el Señor tiene interés en que nosotros le conozcamos, más que a través de un sueño, a través de la palabra. A través de la palabra.
Fácilmente encontramos un hermano en cualquier grupo que dice, le voy a dar 15 minutos, una vuelta a un coro, porque ya el mensaje hay que entregar a la predicación, al estudio. Yo no sabía que darle una vuelta a un coro era durar 45 minutos con el coro, para luego dejarle la colita del mensaje a la iglesia, el tiempo, la colita del tiempo para el mensaje, cuando aquí nosotros encontramos en la palabra que la palabra de Dios declara sin restarle importancia a las demás cosas que se hacen en una reunión de Dios, sin restarle importancia. Aquí dice, bienaventurado los que oyen la palabra del Señor. Y yo no sé si tú te has puesto a analizar lo que significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado tiene que ver con dichoso. Y una persona dichosa es una persona de sabiduría, de conocimiento, que le va bien en lo que hace porque es cauteloso, porque tiene conocimiento, porque tiene inteligencia acerca de las cosas, de la vida de Dios, del pecado, de la voluntad del Señor para con los hombres. Tiene conocimiento. Y de la única manera que nosotros podemos conocer verdaderamente al Señor es a través de la palabra. Usted puede decirme que se sueña todas las noches con el Señor, pero el conocimiento de Dios no está en un sueño. El conocimiento de Dios, de quién es Dios, de qué quiere para nosotros, de cuál es su voluntad para nosotros. El hombre verdaderamente transformado, el hombre verdaderamente es cambiado desde adentro hacia afuera cuando se encuentra con la verdad de las Sagradas Escrituras. Mira, la palabra produce gozo, la palabra produce paz, la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra liberta. Necesitamos en estos tiempos personas que verdaderamente se conviertan en defensores de la palabra. Nosotros como pueblo del Señor no debemos ignorar que estamos frente a un Dios que desde el inicio hasta este tiempo y hasta que concluya, le ha interesado en que nosotros le conozcamos. Le ha interesado en que nosotros sepamos de Él. Le ha interesado en que nosotros, además de que conozcamos su voluntad, le obedezcamos. Eso no lo podemos quitar. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21, Jesús se centra en la importancia de la obediencia. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondiendo Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, pero no solamente los que la oyen, sino los que la obedecen. Hermano, hay un llamado de Dios a obedecer la palabra. Hay un llamado de Dios, de Cristo, en las Sagradas Escrituras, en que sus seguidores, en que los que se llaman de su nombre, amen la palabra, vivan la palabra, conozcan la palabra. Jesús pudo haber dejado a la multitud y salir despavorido, llevándose a todo el mundo por delante, para ir a atender a María y a los hermanos de ella, los hijos de ella y los hermanos de Jesús que estaban ahí. Sin embargo, contesta con una respuesta que a la mente de muchos de nosotros es una respuesta que, humanamente hablando, nosotros no la daríamos. ¿Qué pensarías tú si tú estás dentro de una iglesia y te dicen, tu mamá te está buscando porque te llamó todo el día y no supo de ti y está allá afuera? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Tú que estés sentado en la iglesia, tú que estés predicando en el púlpito, que tu mamá vive fuera de otro país, en otro pueblo, y te digan, llegó tu madre y te está buscando. Jesús le pasó igual. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Cuando dice tu madre y tus hermanos, se está refiriendo
¿Sabe a qué? A los hijos de José y María. Y a María. Sin embargo, él le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mire qué profundo fue Cristo. Y observemos cómo tomó la ocasión el Señor Jesús para resaltar la importancia de que el pueblo de Dios, de los que quieren agradar al Señor, escuchen la palabra. Por eso es que el que predica tiene que saber manejarse al hablar y expresarse de forma que todo aquel que le escucha le entienda y le pueda oír bien, con claridad. Porque el dueño de la palabra, esta palabra que nosotros ministramos, tiene interés en que a quien se la presentemos la escuche. Por eso es importante que el que predique evite sofocarse, evite expresarse de una manera que moleste al oyente. Y yo sé que usted sabe a qué es lo que yo me estoy refiriendo. Ahí me han mandado unos videos de unos personajes que han confundido la santidad con la perfección en sus prédicas, llamándoles perros a otras personas, aún a predicadores e hijos del diablo y cuantas cosas más. Que eso está totalmente de lo que tiene que ver la predicación de Jesucristo, del mensaje que Cristo quiere que nosotros prediquemos. Es más, de acuerdo a las palabras de esos videos que me han llegado a mí, esas personas pueden ser objeto de demanda, porque al expresarse están utilizando expresiones que pueden ser usadas como si son difamación. Y eso no era lo que Cristo hacía, ni es lo que nosotros debemos hacer. Jesús quiere, el dueño de la palabra, el dueño de la iglesia, el que derramó su sangre por la iglesia, quiere que nosotros lo que prediquemos sepamos de lo que estamos hablando. Porque es importante, el mensaje no se puede dañar con ideas y sentimientos personales, porque hay un público que escucha la palabra, que será bienaventurado, será dichoso si la escucha y la entiende, si la escucha y la obedece. Y ese pueblo que oye la palabra la va a poder obedecer si la entiende, señores. Pero si no la entiende, no va a obedecer a nada. Una vez que leemos que los que siguen sus mandamientos son verdaderamente bendecidos porque conocen a Dios Todopoderoso personalmente y encuentran gozo en escuchar y obedecer su palabra. Mis amigos y hermanos, nuestro objetivo en la vida, la razón por la que fuimos creados, es para la unión y comunión con Dios. Fuimos creados para Él, para Dios, y hasta que confiamos y descansemos en Él, somos considerados incompletos y anormales. Hasta que no nos encontramos con Cristo, no con una religión, con Cristo, no con un profeta, con Cristo, con su palabra, con su verdad. Todavía vamos a seguir caminando en daños, en desasosiego, en tristeza. Nuestra adopción como hijos e hijas de Dios por medio de la sangre derramada por Jesús en la cruz transforma nuestras relaciones mundanas y requiere un nuevo orden de fidelidad a Dios y a su reino. Por eso cuando una persona se convierte, nosotros le enseñamos la Biblia. Por eso es importante, amados hermanos, que si amamos a Dios y queremos conocer de Él, nos preocupemos en honrarle a Él, en tomar en cuenta su palabra en nuestro diario vivir y dejar que su luz brille a través de nosotros para que los que no conocen también puedan tener el deseo de seguirlo y puedan glorificar al Dios Todopoderoso
por nuestra disposición en conocer a Dios y obedecer su palabra. Necesitamos, como dice Mateo 5:6, conocer que Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Y sin duda alguna, mis amados hermanos, el Señor Jesús estaba dispuesto a enseñar la importancia de la palabra de Dios. Si nosotros no le damos importancia a la palabra en nuestra vida, no vamos a poder crecer. No vamos a poder crecer. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué pena y tristeza es que la palabra para mí no signifique nada. Qué pena y tristeza es, y dañino también a la vez, que la palabra no signifique absolutamente nada. Hay algo que no podemos olvidar, hermanos. La palabra de Dios nos hace bienaventurados por muchas razones. Por muchas razones, y es bueno que nosotros creemos conciencia. Que nosotros creemos conciencia en esta verdad. Recordemos lo que dijo el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es probable que tengas en la vida una trayectoria de frustraciones, de pérdida, de problemas, de grandes situaciones difíciles en tu vida. Es probable que estés atravesando hayas vivido una vida muy mal. Pero también es muy probable que todo eso te haya pasado porque te falta la luz, la palabra. La palabra es lámpara a nuestros pies. Y el salmista sabía de lo que estaba hablando. Cuando hablaba de lámpara, había un tipo de lámpara en la época que se utilizaba y se llevaba abajo para alumbrar el camino. Y el que andaba con esas lámparas podía ver los escombros y no tropezar. Y así como esa lámpara o un foco, una linterna o un farol, una luz como usan los carros, es como que yo diga, así como las luces de xenón que tiene mi carro me alumbra la carretera, así alumbra mi vida la Biblia, la palabra de Dios. Usted puede tener una vida oscura, negra, gris, dañada, pero cuando usted estudia la palabra, cuando usted reconoce la palabra, cuando usted se sienta a estudiar la palabra, entonces su vida es alumbrada y te hace bienaventurado, porque entonces vas a caminar como una persona de sabiduría, de conocimiento, vas a actuar en la vida con temor reverencial hacia Dios y esto te llevará a puerto seguro. La Biblia la palabra nos hace bienaventurados porque ella es lámpara a nosotros. Pero también podemos decir que la palabra nos hace bienaventurados. Debemos recordar que ella misma dice que es útil. Útil la palabra del Señor para enseñar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Usted puede haber vivido una vida desordenada. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que vivían una vida totalmente loca? Totalmente loca. El dinero no le alcanzaba, su familia, estaban a punto de perder su familia, todo era una locura. De repente, cuando esas personas se encontraron con la palabra, fueron corregidos, fueron enseñados. Otros se postraban a ídolos, adoraban ídolos, tenían se postraban ante idolatrías, le oraban a los muertos.
pero ya ellos conocen la palabra y hoy testifican que fueron instruidos en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra eso hace, nos enseña, nos reprende, la palabra reprender nos corrige, nos instruye para que seamos diferentes. He oído personas que dicen: yo antes robaba, mataba y yo creía que estaba bien e iba a misa los domingos. Así he oído gente que dice, pero ya yo me he arrepentido de eso y Dios ha cambiado mi vida. Ya Dios me iluminó el camino. Otras personas hemos encontrado decir, gente prostitutas, mujeres prostitutas, lesbianas, homosexuales. Hoy ellos dicen: mi vida ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra los ha instruido. La palabra los ha corregido. La palabra los ha instruido en la justicia. La palabra del Señor es poderosa. No hay cosa grande que esté dentro de nosotros que no querramos soltar. Cuando la palabra de Dios llega, todo eso se va. Todo, absolutamente todo eso se va. Porque la Biblia lo dice. La palabra es como martillo. La palabra de Dios, Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra, dice el Señor, como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Gente que tenía en el corazón duro, gente que tenía en el corazón que no entendían, que estaban ciegos, frustrados, totalmente ciegos y frustrados. La palabra lo ha cambiado. Mira, no había terapia que le entrara, nadie lo cambiaba, la palabra los cambió. He oído gente que dice: yo maltrataba a fulano, maltrataba a todo el mundo, era fuerte. La palabra lo cambió. Escuchando la palabra se hicieron sensibles. Dios cambió ese corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, hermano, si tenemos todas estas bendiciones que vienen de parte de la palabra de Dios, ¿cómo no le vamos a dar prioridad a la palabra? ¿Cómo vamos a callar la palabra? ¿Cómo nos vamos a interponer a que se dé la palabra? Por eso lo que Cristo hacía constantemente era predicar. Los apóstoles, la iglesia primitiva, continuó la predicación de la palabra genuina. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermano, mire, he visto gente que tiene un concepto equivocado en cuanto a Dios. Y cuando usted suavemente entra con la Biblia, mire que esto es así, mire, la palabra dice, y hoy y mañana, y usted va sembrando esa palabra. Cuando viene a ver, esa vida es cambiada. Señores, tenemos que despertar. Lo que va a transformar a la gente en la iglesia es la predicación pura, genuina de la palabra de Dios. Lo que va a cambiar al mundo es la predicación pura de la palabra del Señor. Tenemos que valorar esto que Cristo dijo, que bienaventurados son los que oyen la palabra y la obedecen. Por eso, hermano, el tiempo del mensaje en la iglesia, eso hay que respetarlo. Eso hay que valorarlo, que Cristo lo valoró. Un tesoro tan grande como la Biblia, la palabra de Dios, no puede ser tirado por el suelo ni desperdiciado. A veces, hermano, los predicadores predicamos apurados porque todo el tiempo se fue en un coro dándole una vuelta nomás. Y eso no puede ser. La palabra de Dios hay que darle su espacio. Vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Eso no está en tela de juicio ni discusión. Vamos a adorar al Señor. Pero lo que nos va a llevar a adorar a Dios es la palabra, porque la adoración tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y la palabra es la que nos ayuda a cambiar nuestro mal estilo de vida por un estilo de vida que adore y glorifique a nuestro Señor. Hermano, demos la palabra. Vamos a prepararnos para dar la palabra. Porque donde no entra
la música, a donde no entra el hombre. Hay gente que no cambian con nada, que usted lo aconseja con palabras suyas, pero ellos no reciben eso. Pero dice la Biblia en Hechos Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y dice más, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé si le ha pasado a usted que está hablando a alguien de la palabra y usted dice, eso es para mí. Y la persona de una vez piensan, ¿y será que le contaron? No. Es que cuando se está exponiendo con tiempo, con calma, la palabra y de manera sana, ella hace su trabajo y es como un espejo. Y tú entiendes que desde el púlpito están declarando tu vida. Y tú dices, y tú hasta mira para atrás y dices, pero Dios mío, este hombre o esta mujer está diciendo todo lo que yo tengo por dentro. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra está entrando, penetrando a lo más profundo de tu alma, penetrando, tocando tu espíritu, llegando a las coyunturas y a lo más profundo que son los tuétanos. Y luego que se mete ahí esa palabra y descubre en ti cosas que nadie la sabía y que a nadie tú se la había dicho, entonces ella ejerce poder, ejerce autoridad y se va a tus pensamientos y tú dices, Dios mío, este hombre o esta mujer está declarando mi vida, y tú te pones hasta medio nervioso y dices, ay, ¿qué es lo que está pasando? Porque Dios te está hablando a través de la palabra. Dios te está hablando a través de la palabra. Porque a través de la palabra Dios habla. Y mientras tú estás oyendo, tú dices, Dios mío, este hombre, esta mujer está diciendo cosas que son de mi vida, de mi propiedad, de mi interior. No se la he dicho a nadie. La palabra está poniendo, pero nadie lo sabe. Ni el que lo está predicando lo sabe. Ni los que te están oyendo lo saben. Pero es la palabra de Dios, que no es predicada en vano. Cuando predicamos las Sagradas Escrituras, tenemos que crearle conciencia a la gente. No es momento para estar chateando. No es momento para estar tumbando banco para coger un teléfono. No es momento para eso. Estamos presentando el alimento de la iglesia. Estamos presentando el alimento de la iglesia. Y el alimento de la iglesia es la palabra. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es la verdad. Si cerramos nuestro oído como iglesia a la predicación de la palabra, y para nosotros no importa la predicación, sino que lo que importa es otra cosa, la iglesia puede decir que se está muriendo. Donde no se le da prioridad a la palabra, el pueblo está padeciendo hambre. Porque lo único que te va a alimentar es la palabra de Dios. Demostrado con los textos bíblicos. Biblia pura. No fue que nadie se lo soñó. No fue que lo dijo ningún profeta. Lo dijo el dueño de la iglesia. Y nosotros en estos tiempos tenemos que reflexionar. Dejar la tongoneadera y empezar a meternos en la Biblia, la palabra de Dios, para que cuando venga el diablo a atacarnos de la manera que él sabe venir, no nos confunda, no nos dañe. Amén. Estemos fuertes en la palabra. Tú ves que hay gente que a cualquiera le caen atrás, y cualquiera que le da un movimiento raro y una cosa rara dicen, de una vez creen que Dios, y es por la falta de la palabra. El que no se alimenta con la palabra está débil. Si usted no se está alimentando de la palabra de Dios, usted está débil. Tiene que alimentarse, porque esto fue lo que Dios dejó como alimento para la iglesia. La palabra. El Espíritu Santo está en nosotros, que es el Paracleto. Es el que está a nuestro lado, el que nos guía a toda verdad, el que nos consuela, el que nos ayuda.
Pero el alimento es la palabra. ¿Cómo vamos a decir? No, bajó Jehová en el coro, ya no hay que predicar. No, Señor. Cada cosa en su lugar. El alimento es la palabra. Si no me diste palabra, me voy con hambre. Aunque brincaste y saltaste, sí, Señor. Si no te dan la palabra, te fuiste con hambre. Estás vacío y está en juego tu estabilidad espiritual. Y lamentablemente tenemos mucha gente lleno de emociones que creen que están alimentados. Y cuando llegan a su realidad, se encuentran con la verdad del vacío en lo más profundo de su alma. ¿Pero y qué pasó? Yo estaba brincando y saltando aquí con un fuego, una chispa y una candela. Sí, ¿y qué fue lo que pasó? Que hoy me siento desinflado porque no está alimentado en la palabra. No está alimentado en la palabra. Señores, vamos a meditar en qué estamos nosotros valorando hoy. Una buena palabra, una buena prédica. ¿Qué estamos valorando hoy? ¿Qué para nosotros es lo más bonito? Está bien, si para ti lo más bonito es la adoración, está bien, pero el alimento debe ser la palabra. Él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra. Si él hubiese querido que otra cosa nos hiciera bienaventurados, él lo dice. Él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra. Los dijo en 2 ocasiones. Si usted es de lo que ha tomado nota, de los que toman nota, le felicito. Para que usted revise todos los textos bíblicos que hemos dado y analice su vida. Y analicémonos como iglesia. Escuche bien, analicémonos como iglesia. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Chatarra o un verdadero alimento alcalino? ¿Qué es lo que nos está alimentando a nosotros? ¿De qué tú estás viviendo? ¿De qué? ¿De qué tú estás viviendo? Nos han enseñado un patrón. Un patrón. Y si la cosa no sale así, no está bien. El Señor quiere que su iglesia le conozca a través de la palabra. Si usted no está valorando la palabra de Dios, hay problema. Si usted no se está alimentando con la palabra de Dios, hay problema. Porque Cristo enfrentó al diablo por la palabra. Escrito está. Escrito está. ¿De qué estás tú lleno hoy? Amado hermano, vamos a meditar esto. Estas palabras de Jesús deben resonar en nosotros constantemente. Bienaventurados los que escuchan mi palabra. Voy a repetir esos 2 textos bíblicos para que usted lo escriba en la tablita de su corazón. ¿Ok? Grábelo. Lucas 11:27. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado eres tú, bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que tú mamaste. Él le dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué bueno es el Señor. Luego en otra ocasión pasó lo mismo. Lucas 8:19. Jesús, hermanos, estuvo muy centrado en la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y que se conozca. En otra ocasión, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él no dejó la palabra. No. Él no abandonó la predicación. Él no abandonó la predicación. Él no abandonó la predicación. Ojo, aquellos que les roban tiempo al mensaje en las iglesias. Cuidado. Porque el que nos dio ejemplo a nosotros
no interrumpió la prédica. Escuche bien, no interrumpió la prédica. Cristo no interrumpió la prédica. Aunque estaba su madre allá afuera, no interrumpió la prédica, sino que le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Él no le restó importancia a la palabra. Ministro, amárrate los pantalones y cuando un hermano se esté pasando y tú sabes que la gente va lejos, dile: hermano, hay que predicar. Vamos a las iglesias a establecer hora, vamos a organizarnos. Dejemos el relajo, vamos a establecer hora. A tal hora, la prédica, pase lo que pase, la prédica, que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Dios es un Dios de orden. Vamos a hacerlo, que este pueblo está hambriento de palabra de Dios. Por eso desde que viene cualquier gurú y cualquier aguizote vendiéndole unción barata y palabrita psicológica mezclada con Biblia, se van con cualquiera porque estamos en una época donde la gente está harta de otras cosas y anhela escuchar un verdadero mensaje que le llegue a los tuétanos y lo cambie. Tenemos que reflexionar en ese sentido. Porque si el dueño de la iglesia valoró el mensaje, valoró la palabra, ¿quiénes somos nosotros para entorpecer la palabra? No somos nadie, porque el dueño de la iglesia es él. Él fue que derramó su sangre por la iglesia. Y aquí la cosa hay que hacerla como él dio ejemplo. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos en este momento. Un día como hoy. Estamos postrados ante tu presencia. Te amamos y te queremos. Te anhelamos. Queremos conocerte más. A través de como a ti te plazca. En primera instancia nos dejaste tu palabra. Y de hecho cuando oró Cristo al Padre, en esa oración de San Juan 17 dice: la palabra que tú me diste yo le di y ellos la guardaron. Y yo le di lo que tú me diste, Padre. Jesucristo se empeñó en dar la palabra a sus discípulos, no entreteniéndolo con decretos y declaros y con locuras. No, la palabra. Ayúdanos a ver esos ejemplos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias de todo corazón, papá querido. Ayúdanos. En tus manos estamos. Amén y amén.